En las profundidades de un sótano en Guadalajara, México, yacía enterrado el secreto más oscuro que una comunidad podría imaginar. Una silla de ruedas oxidada, sepultada durante 9 años, contenía la clave para resolver uno de los misterios más perturbadores de la historia criminal mexicana. ¿Qué le pasó realmente a Carmen Herrera, la anciana maestra que desapareció sin rastro del hogar de ancianos San Rafael en diciembre de 1996? ¿Por qué las autoridades cerraron el caso tan rápidamente, sin encontrar respuestas? ¿Y cómo un hombre respetado por toda la comunidad logró ocultar durante casi una década los crímenes más atroces cometidos contra los más vulnerables de la sociedad? Después de 9 años de silencio sepulcral, la verdad finalmente saldría a la luz de la manera más escalofriante posible. Esta es la historia real de cómo una investigación moderna desenterró no solo una silla de ruedas, sino un cementerio clandestino que revelaría la identidad de un asesino serial que operaba bajo la fachada de la caridad cristiana. Prepárense para conocer los detalles de uno de los casos más impactantes de la historia criminal de México, el secreto enterrado que cambió para siempre las leyes de protección a nuestros ancianos. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En las afueras de Guadalajara, México, el año 1996 llegaba a su fin cuando doña Carmen Herrera, de 78 años, desapareció sin dejar rastro del hogar de ancianos San Rafael. La anciana, quien había llegado al asilo apenas 6 meses antes tras quedar viuda, se esfumó una fría madrugada de diciembre, dejando solo su cama vacía y el misterio de su paradero. Carmen no era una mujer cualquiera. Había sido maestra durante más de 40 años en escuelas rurales de Jalisco, dedicando su vida a educar a generaciones de niños campesinos. Su única hija, María Elena, vivía en Estados Unidos y había confiado el cuidado de su madre a don Esteban Morales, el respetado dueño del asilo San Rafael. La mañana del 18 de diciembre, la enfermera Lupita Ramírez encontró la habitación de Carmen vacía. Su silla de ruedas había desaparecido junto con ella, pero todas sus pertenencias permanecían intactas: su rosario de nácar, las fotografías de su difunto esposo, incluso los pocos pesos que guardaba en su cajón. Esto resultaba extraño, pues Carmen no podía caminar sin asistencia debido a una fractura de cadera mal curada. Don Esteban Morales, un hombre de 55 años con reputación intachable en la comunidad, reportó inmediatamente la desaparición a las autoridades locales. Doña Carmen era como una madre para todos nosotros, declaró con lágrimas en los ojos a los agentes. No entiendo cómo pudo salir del asilo sin que nadie se diera cuenta. La investigación inicial fue superficial. Los policías de Tlajomulco, el municipio donde se ubicaba el asilo, entrevistaron brevemente al personal y revisaron los alrededores del edificio. Sin embargo, no encontraron pistas concretas. La teoría oficial sugería que Carmen había sufrido un episodio de demencia senil y había vagado fuera del asilo, posiblemente cayendo en algún barranco o siendo víctima de los elementos. María Elena voló desde Los Ángeles apenas supo de la desaparición de su madre. Desesperada, contrató a un detective privado y ofreció una recompensa de 50,000 pesos por cualquier información. Durante semanas, recorrió cada rincón de los alrededores, pegó carteles con la fotografía de su madre y suplicó en programas de radio local. Sin embargo, Carmen Herrera parecía haberse desvanecido como humo en el aire. Los meses pasaron y el caso se enfrió. La policía lo archivó como desaparición por causas naturales, asumiendo que la anciana había muerto en algún lugar remoto donde su cuerpo nunca sería encontrado. María Elena regresó a Estados Unidos con el corazón roto, llevando consigo solo las fotografías y recuerdos de una madre a quien nunca volvería a ver. El hogar San Rafael continuó operando normalmente. Don Esteban siguió recibiendo ancianos, manteniendo su reputación como un hombre caritativo que cuidaba a los más vulnerables de la sociedad. La comunidad de Tlajomulco gradualmente olvidó el caso de Carmen Herrera, y su nombre se desvaneció en la memoria colectiva como tantas otras tragedias menores de la vida rural mexicana. Para entender completamente la desaparición de Carmen Herrera, es necesario examinar el México de 1996, un país en transición que enfrentaba graves problemas sociales, especialmente en el cuidado de sus adultos mayores. Durante esta época, los asilos privados operaban con mínima supervisión gubernamental,
y los ancianos más pobres a menudo quedaban a merced de instituciones que prometían cuidado pero ofrecían negligencia. El sistema de seguridad social mexicano en los años 90 era deficiente, especialmente para quienes habían trabajado en el sector informal o en empleos rurales como Carmen. Miles de maestros rurales como ella habían dedicado sus vidas a educar sin recibir pensiones adecuadas, dependiendo de la caridad familiar o institucional en sus últimos años. Los hogares de ancianos como San Rafael proliferaban sin regulación estricta. Muchos eran negocios familiares que operaban en casas adaptadas, sin personal médico calificado ni estándares de seguridad. Las familias, especialmente aquellas con miembros emigrados a Estados Unidos, confiaban en estos establecimientos sin hacer preguntas, enviando dinero mensualmente y visitando esporádicamente. La corrupción policial era endémica en municipios pequeños como Tlajomulco. Los agentes, mal pagados y con poco entrenamiento, a menudo cerraban casos rápidamente para evitar trabajo extra. Las desapariciones de ancianos se consideraban normales, especialmente si las víctimas padecían demencia o problemas mentales. La sociedad mexicana de la época tendía a ver a los adultos mayores como una carga, no como ciudadanos con derechos plenos. Don Esteban Morales había construido su reputación cuidadosamente. Hijo de una familia humilde de Tlajomulco, había trabajado como empleado municipal antes de heredar una casa grande de su tía solterona. Con visión empresarial, la convirtió en el Hogar San Rafael en 1988, aprovechando la creciente demanda de cuidado geriátrico. Su estrategia era simple pero efectiva: cobraba precios moderados, mantenía las instalaciones limpias y trataba bien a las familias visitantes. Los residentes más problemáticos o enfermos a menudo se deterioraban rápidamente y morían, permitiendo que Morales mantuviera una reputación de cuidado digno sin los costos asociados con atención médica especializada. La Iglesia Católica local avalaba su trabajo. El padre Sebastián bendecía regularmente el asilo y elogiaba públicamente la labor caritativa de don Esteban. Esta bendición religiosa era crucial en una comunidad conservadora donde la opinión del párroco influía fuertemente en la percepción pública. Morales había desarrollado una red de contactos útiles: médicos complacientes que firmaban certificados de defunción sin hacer preguntas, empleados municipales que procesaban documentos sin investigar, e incluso algunos policías que ocasionalmente cenaban gratis en el asilo. Esta red de complicidad pasiva protegía su negocio de escrutinios incómodos. Las familias de los residentes, muchas viviendo lejos o sumidas en la pobreza, rara vez cuestionaban las explicaciones de Morales sobre las muertes o desapariciones. La distancia geográfica y emocional facilitaba que los secretos permanecieran enterrados. En una sociedad donde los ancianos a menudo eran invisibles, su desaparición generaba pocas ondas en el estanque social. Los años siguientes a la desaparición de Carmen Herrera transcurrieron en una quietud engañosa. El Hogar San Rafael continuó operando como si nada hubiera pasado, recibiendo nuevos residentes mientras que el recuerdo de la anciana desaparecida se desvanecía gradualmente de la memoria colectiva de Tlajomulco. María Elena, desde Los Ángeles, mantuvo durante 2 años una correspondencia desesperada con las autoridades mexicanas. Cada mes enviaba cartas al comandante de policía, al presidente municipal, incluso al gobernador de Jalisco, suplicando que reabrieran la investigación de su madre. Las respuestas, cuando llegaban, eran corteses pero vacías: el caso permanece bajo investigación, continuamos buscando pistas, le informaremos cualquier novedad. La distancia y la burocracia jugaron en contra de María Elena. Cada viaje a México le costaba miles de dólares que ganaba limpiando casas en California, recursos que no podía permitirse perder. Gradualmente, las visitas se espaciaron hasta que, en 1999, dejó de venir completamente. El dolor y la impotencia habían quebrado su espíritu de búsqueda. Durante este periodo, don Esteban Morales consolidó aún más su posición en la comunidad. En 1998 fue nombrado miembro del Consejo Consultivo de la parroquia, y en 2000 recibió un reconocimiento del ayuntamiento por su labor humanitaria excepcional. Su asilo se había convertido en una institución respetada, referencia obligatoria cuando las familias locales necesitaban cuidado geriátrico. Sin embargo, empleados del asilo comenzaron a notar patrones extraños.
Lupita Ramírez, la enfermera que había encontrado vacía la habitación de Carmen, observó que varios residentes problemáticos desaparecían misteriosamente durante sus días libres. Al preguntar, don Esteban explicaba que las familias se los habían llevado a otros lugares o que habían fallecido en hospitales durante emergencias nocturnas. Estos eventos siempre ocurrían cuando Lupita no estaba presente. Los certificados de defunción, cuando existían, llegaban firmados por el doctor Refugio Castañeda, un médico anciano que había perdido su licencia años atrás por alcoholismo pero seguía practicando en zonas rurales. Las fechas de los certificados no siempre coincidían con las fechas que recordaba Lupita, pero ella temía perder su empleo si hacía demasiadas preguntas. En 2001, Lupita fue despedida tras confrontar respetuosamente a don Esteban sobre las discrepancias que había notado. La razón oficial fue reducción de personal por problemas económicos, pero todos sabían que había otras empleadas con menos antigüedad que conservaron sus puestos. Lupita intentó hablar con las autoridades, pero su denuncia fue desestimada como resentimiento laboral de una empleada despedida. Mientras tanto, el negocio de Morales prosperaba. Había expandido el asilo, agregando una ala nueva que podía albergar a 20 residentes adicionales. Sus precios se mantuvieron competitivos mientras que otros asilos de la región aumentaban sus tarifas. Esta ventaja económica le permitía mantener una lista de espera constante de familias deseosas de asegurar un lugar para sus ancianos. La comunidad de Tlajomulco creció durante estos años, pero siguió siendo lo suficientemente pequeña como para que todos se conocieran. El secreto de lo que realmente había pasado con Carmen Herrera permanecía enterrado, protegido por una combinación de miedo, complicidad y la terrible facilidad con que la sociedad olvida a sus miembros más vulnerables. Los años de silencio habían creado una falsa sensación de seguridad para don Esteban Morales, quien se había convencido de que sus crímenes nunca serían descubiertos. En 2005, 9 años después de la desaparición de Carmen Herrera, una nueva generación de investigadores llegó a Tlajomulco. El detective Raúl Vázquez, de 32 años, había sido transferido desde la Ciudad de México como parte de un programa de modernización policial en municipios de Jalisco. Vázquez traía consigo métodos investigativos más sofisticados, crucialmente, no tenía vínculos previos con la red de complicidades locales. Su llegada coincidió con un cambio político significativo. Un nuevo presidente municipal había asumido el cargo prometiendo transparencia y justicia, especialmente en casos archivados sin resolución. Como parte de esta campaña, ordenó la revisión de expedientes policiales antiguos, buscando casos que pudieran reabrirse con nuevas técnicas investigativas. El expediente de Carmen Herrera llamó inmediatamente la atención de Vázquez, no por su complejidad, sino por su simplicidad sospechosa. La investigación original constaba de apenas 8 páginas, contenía solo 3 testimonios y no incluía fotografías de la escena ni análisis forense alguno. Para un detective entrenado en procedimientos modernos, era evidente que la investigación había sido negligente o deliberadamente superficial. Vázquez comenzó su propia investigación discretamente. Su primera acción fue localizar a Lupita Ramírez, quien ahora trabajaba en un hospital de Guadalajara. Durante una entrevista informal en una cafetería, Lupita compartió sus sospechas reprimidas durante años. «Detective, yo siempre supe que algo malo pasaba en ese lugar», confesó con lágrimas. «Pero nadie me quiso escuchar cuando lo denuncié». Los testimonios de Lupita revelaron un patrón inquietante. Al menos 6 residentes habían desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas durante los años que ella trabajó en el asilo. Todos eran ancianos sin familia cercana o con familiares que vivían lejos. Todos habían sido considerados problemáticos por don Esteban, ya sea por demencia avanzada, incontinencia severa o comportamientos disruptivos. Vázquez también entrevistó a otros exempleados del asilo. Rosa María Delgado, quien había trabajado como cocinera entre 1997 y 2003, recordaba haber visto a don Esteban cavando hoyos profundos en el sótano del asilo durante las madrugadas. Cuando preguntó qué hacía, él explicó que instalaba un nuevo sistema de drenaje. Sin embargo, Rosa María nunca vio llegar a plomeros ni materiales de construcción. El detective comenzó a vigilar discretamente el hogar San Rafael. Sus observaciones revelaron que Morales mantenía rutinas muy específicas,
cada mes enviaba a todos los empleados a un retiro espiritual obligatorio de fin de semana en un convento cercano, quedándose solo en el asilo con los residentes. Estas ausencias coincidían frecuentemente con reportes posteriores de muertes naturales de ancianos. Paralelamente, Vázquez investigó los antecedentes de don Esteban Morales. Descubrió que antes de abrir el asilo, había trabajado en el cementerio municipal, donde había sido despedido por irregularidades administrativas nunca especificadas públicamente. También encontró que Morales había heredado no solo la casa de su tía, sino también una considerable suma de dinero que no se correspondía con los ingresos declarados del asilo. La información más perturbadora llegó cuando Vázquez examinó los registros de defunciones del doctor Refugio Castañeda. El médico alcohólico había firmado 47 certificados de muerte para residentes del Hogar San Rafael en 9 años, una cifra estadísticamente imposible para un asilo de su tamaño, especialmente considerando que muchos otros residentes habían sido trasladados a hospitales donde supuestamente murieron. La investigación de Vázquez tomó un giro decisivo cuando decidió contactar directamente a María Elena en Los Ángeles. La hija de Carmen, ahora de 54 años, había reconstruido su vida pero nunca había olvidado a su madre. Cuando recibió la llamada del detective mexicano, su primera reacción fue de desconfianza, pues había perdido la fe en las autoridades después de años de promesas vacías. Sin embargo, Vázquez la convenció al mostrarle detalles específicos sobre la investigación original que solo alguien con acceso real a los expedientes podría conocer. María Elena decidió viajar a México en marzo de 2005, llevando consigo documentos que nunca había mostrado a las autoridades mexicanas, cartas de su madre desde el asilo, fotografías de la habitación, e incluso un diario personal donde Carmen describía su vida diaria. Las cartas de Carmen revelaron información crucial. En sus últimas comunicaciones, la anciana mencionaba sentirse incómoda con don Esteban, quien hacía preguntas raras sobre mi dinero en el banco. También describía que otros residentes habían desaparecido en la noche y que ella temía terminar como doña Esperanza, otra anciana que había vanished sin explicación semanas antes. El diario de Carmen, escrito con letra temblorosa pero legible, contenía observaciones detalladas sobre la rutina del asilo. Mencionaba que don Esteban visitaba regularmente el sótano durante las madrugadas y que había escuchado ruidos de herramientas desde su habitación. También anotaba que varios residentes habían mencionado ver luces extrañas en el jardín trasero durante las noches. Con esta nueva evidencia, Vázquez solicitó una orden judicial para inspeccionar el Hogar San Rafael. Sin embargo, el juez local, quien había conocido a don Esteban durante décadas, se mostró reacio a autorizar una búsqueda basada en especulaciones y chismes de una empleada resentida. Vázquez tuvo que apelar a un juzgado de Guadalajara, proceso que tomó varias semanas durante las cuales Morales pudo haber destruido evidencia. Mientras esperaba la orden judicial, Vázquez recibió ayuda inesperada. Un vecino del asilo, don Aurelio Mendoza, se acercó discretamente al detective después de escuchar rumores sobre la investigación. Don Aurelio, un jubilado de 67 años que vivía en la casa contigua al asilo, reveló que durante años había observado actividades sospechosas. «Detective, yo nunca dije nada porque don Esteban siempre fue amable conmigo», confesó don Aurelio. «Pero las cosas que he visto no son normales. He visto enterrar cosas en el jardín, he escuchado gritos en la madrugada, y una vez vi cómo arrastraba algo pesado envuelto en mantas hacia el sótano». Don Aurelio también proporcionó información sobre los horarios específicos de estas actividades sospechosas, todas coincidiendo con los fines de semana cuando los empleados estaban ausentes. Sus observaciones, documentadas en un cuaderno personal que había mantenido durante años por desconfianza, proporcionaron a Vázquez un cronograma detallado de posibles crímenes. La breakthrough definitiva llegó cuando Vázquez logró contactar con el doctor Refugio Castañeda. El médico alcohólico, ahora de 74 años y viviendo en pobreza extrema, inicialmente negó cualquier irregularidad. Sin embargo, cuando Vázquez amenazó con una investigación completa de todos sus certificados médicos de los últimos 10 años, Castañeda se quebró. «Yo nunca vi los cuerpos», admitió entre sollozos. «Don Esteban me pagaba 500 pesos por cada certificado.
Me decía que los ancianos habían muerto durante la noche y que las familias querían evitar trámites. Yo necesitaba el dinero para beber. Dios me perdone, pero necesitaba el dinero. El 15 de abril de 2005, después de semanas de trámites burocráticos, el detective Vázquez finalmente obtuvo la orden judicial para registrar el Hogar San Rafael. La operación se planificó cuidadosamente para un martes por la mañana, día en que don Esteban habitualmente llevaba a los residentes más ambulatorios a misa en la parroquia local. El equipo de búsqueda incluía a Vázquez, 2 agentes estatales, un médico forense de Guadalajara y un especialista en excavaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se hizo presente María Elena, quien había insistido en estar presente pese a las advertencias sobre lo que podrían encontrar. La primera parte del registro se centró en las áreas comunes del asilo. Los investigadores examinaron meticulosamente la oficina de Morales, donde encontraron registros financieros que mostraban discrepancias significativas entre los ingresos reportados y los gastos declarados. También descubrieron pólizas de seguro de vida a nombre de varios residentes fallecidos, con don Esteban como beneficiario designado. Sin embargo, el hallazgo más perturbador estaba por venir. Cuando el equipo descendió al sótano del asilo, inmediatamente notaron que el piso de concreto mostraba signos de haber sido removido y vuelto a verter en múltiples ocasiones. Las diferencias en el color y la textura del cemento eran evidentes para ojos entrenados. Don Aurelio Mendoza, quien había sido invitado como testigo, señaló específicamente una zona en la esquina suroeste del sótano. Ahí fue donde más veces vi a don Esteban cavando, declaró con voz temblorosa. Siempre en esa esquina, siempre de noche. El especialista en excavaciones comenzó a romper cuidadosamente el concreto en esa área. A apenas 1 metro de profundidad, encontraron el primer objeto, una silla de ruedas oxidada, claramente enterrada años atrás. María Elena la reconoció inmediatamente como la silla de su madre, identificando una pequeña calcomanía de la Virgen de Guadalupe que Carmen había pegado en el respaldo. «Es la silla de mi mamá», sollozó María Elena. Ella misma puso esa estampita ahí porque decía que la Virgen la protegería. El momento fue devastador para todos los presentes, confirmando que las sospechas sobre el destino de Carmen no eran infundadas. Continuando con la excavación, a 2 metros de profundidad encontraron los primeros restos humanos, un esqueleto completo envuelto en mantas deterioradas. El médico forense realizó una evaluación preliminar, determinando que pertenecían a una mujer anciana de aproximadamente 75 a 80 años, compatible con la edad de Carmen al momento de su desaparición. Pero el horror no terminó ahí. Conforme expandieron la excavación siguiendo las indicaciones del especialista, fueron encontrando más restos. En total, desenterraron los esqueletos de 7 personas ancianas, todos enterrados en fosas poco profundas alrededor de la esquina suroeste del sótano. Cada uno de los cuerpos mostraba signos de violencia, fracturas en el cráneo, costillas rotas, evidencia de traumatismo contundente. El forense determinó preliminarmente que ninguna de las muertes había sido natural, descartando definitivamente la versión oficial de que estos ancianos habían fallecido por causas relacionadas con la edad. Entre los restos encontraron objetos personales que ayudaron a identificar a las víctimas: un rosario, anteojos, una dentadura postiza con iniciales, anillos de matrimonio. Cada objeto contaba una historia de vidas truncadas, de ancianos que habían confiado en don Esteban Morales para sus últimos años y habían encontrado la muerte en lugar de cuidado. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por Tlajomulco y los municipios vecinos. La comunidad que había respetado y honrado a don Esteban durante años se encontraba en shock, incapaz de conciliar la imagen del santo hombre con la realidad del asesino serial que había operado bajo sus narices durante casi una década. Cuando don Esteban Morales regresó de la misa parroquial esa tarde del 15 de abril, encontró su asilo rodeado de vehículos policiales, ambulancias y periodistas. Su primera reacción fue de aparente confusión, preguntando a los agentes qué había ocurrido. Sin embargo, cuando vio los restos humanos siendo removidos del sótano, su fachada de inocencia se desplomó visiblemente. El detective Vázquez arrestó personalmente a Morales, leyéndole sus derechos mientras las cámaras de televisión captaban cada momento. Esteban Morales Hernández,
queda usted detenido por los homicidios de Carmen Herrera y otras víctimas aún por identificar, declaró Vázquez con voz firme. Tiene derecho a permanecer callado y a la presencia de un abogado. Durante las primeras 24 horas de interrogatorio, Morales mantuvo una actitud defensiva, insistiendo en su inocencia y sugiriendo que los cuerpos habían sido plantados por enemigos que querían destruir su reputación. Yo he dedicado mi vida a cuidar ancianos, repetía constantemente. ¿Por qué habría de lastimarlos? Esto es una conspiración en mi contra. Sin embargo, la evidencia acumulada era abrumadora. Los registros financieros mostraban que Morales había cobrado pensiones de ancianos muertos durante meses después de sus supuestas defunciones. Las pólizas de seguro revelaban un patrón sistemático de beneficiarse económicamente de las muertes de sus residentes. Los testimonios de ex empleados y vecinos pintaban un cuadro coherente de actividades sospechosas durante años. El punto de quiebre llegó cuando los investigadores confrontaron a Morales con evidencia forense específica. Las fibras encontradas envolviendo los esqueletos coincidían con mantas que aún se usaban en el asilo. La silla de ruedas de Carmen tenía sus huellas dactilares, y análisis de tierra mostraron que había sido enterrada aproximadamente en las fechas de las desapariciones reportadas. El segundo día de interrogatorio, agotado y enfrentando evidencia irrefutable, Esteban Morales finalmente se quebró. Su confesión, grabada en vídeo y atestiguada por su abogado de oficio, reveló la mecánica horrible de sus crímenes durante casi una década. Comenzó como un accidente, admitió con voz monótona. En 1995, don Jacinto se cayó y se golpeó la cabeza. Cuando murió, me di cuenta de que nadie preguntaría por él durante semanas. Su pensión siguió llegando, y yo la usé para mantener el asilo funcionando. Cuando finalmente alguien preguntó, dije que había muerto de causas naturales. La confesión reveló que Morales había desarrollado gradualmente un sistema para identificar víctimas potenciales, ancianos sin familia cercana, con problemas mentales que los hacían menos creíbles si reportaban abusos, y con ingresos regulares que él podía continuar cobrando después de sus muertes. Carmen fue diferente, continuó Morales. Ella empezó a hacer preguntas sobre otros residentes que habían desaparecido. Una noche la encontré revisando mis papeles en la oficina. Sabía que iba a causar problemas, que iba a hablar con su hija en Estados Unidos. No podía permitir que arruinara todo lo que había construido. Según su confesión, Morales había sedado a Carmen con medicamentos robados de un hospital local, luego la había estrangulado en su habitación durante la madrugada. Enterró su cuerpo en el sótano junto con su silla de ruedas, luego reportó su desaparición como un caso de demencia senil. Los otros 6 asesinatos siguieron patrones similares: sedación, estrangulamiento o golpes con objetos contundentes, entierro inmediato en el sótano, seguido de reportes falsos sobre traslados médicos o muertes naturales. Morales había convertido el cuidado de ancianos en un negocio de muerte, cobrando tanto por mantenerlos vivos como por asesinarlos cuando se volvían inconvenientes. El juicio de Esteban Morales comenzó el 18 de octubre de 2005, 6 meses después de su arresto. El caso había captado la atención nacional, convirtiéndose en símbolo de la vulnerabilidad de los ancianos mexicanos y la corrupción que permitía que tales crímenes pasaran desapercibidos durante años. La Fiscalía General de Jalisco asignó a su mejor equipo de prosecutors al caso, encabezado por la fiscal Carmen Aguirre, una abogada especializada en crímenes contra personas vulnerables. Aguirre había estudiado casos similares internacionalmente y entendía la importancia de obtener una condena ejemplar que enviara un mensaje claro sobre la protección de los derechos de los ancianos. El equipo de defensa, dirigido por el abogado penalista Roberto Escobar, intentó una estrategia de defensa por demencia, argumentando que Morales sufría de trastornos mentales que lo hacían incapaz de comprender la naturaleza de sus actos. Sin embargo, los análisis psiquiátricos ordenados por el tribunal determinaron que, aunque Morales mostraba rasgos psicopáticos, era completamente consciente de sus acciones y había planificado meticulosamente sus crímenes. Durante las 6 semanas que duró el juicio, desfilaron por el estrado más de 40 testigos. María Elena ofreció un testimonio devastador sobre el impacto de perder a su madre y la tortura de no saber su destino durante 9 años. Señores del jurado, declaró entre lágrimas,
mi madre confió en este hombre para que la cuidara en sus últimos años. En lugar de cuidado, encontró la muerte más cruel y solitaria imaginable. Los ex empleados del asilo también testificaron, revelando el ambiente de miedo que Morales había creado para mantener su secreto. Lupita Ramírez describió cómo había sido despedida por hacer preguntas, mientras que otros empleados admitieron haber sospechado pero haber permanecido callados por temor a perder sus empleos. Particularmente impactante fue el testimonio del doctor Refugio Castañeda, quien había aceptado declarar como testigo de la Fiscalía a cambio de una sentencia reducida por su participación. El médico alcohólico describió cómo Morales lo había utilizado para crear una fachada de legalidad para sus crímenes, pagándole por firmar certificados de defunción falsos. Yo sabía que algo no estaba bien, confesó Castañeda desde el estrado. Pero estaba tan sumido en el alcoholismo que necesitaba ese dinero para seguir bebiendo. Ahora cargo con la culpa de haber sido cómplice de estos horrores. Ruego el perdón de las familias de las víctimas. El testimonio más técnico vino del equipo forense, que había identificado definitivamente a las 7 víctimas encontradas en el sótano. Además de Carmen Herrera, las víctimas incluían a Esperanza Moreno, desaparecida en 1996, Jacinto Rubalcaba, 1995, Socorro Villanueva, 1998, Remedios Castillo, 2000, Florencio Aguilar, 2001, y Concepción Vega, 2003. Cada identificación había sido posible gracias a registros dentales, objetos personales, y comparaciones de ADN con familiares que se presentaron durante la investigación. El forense principal, Dr. Ernesto Maldonado, explicó al jurado cómo cada víctima había sufrido traumatismo craneoencefálico severo antes de morir, consistente con golpes de objetos contundentes. Ninguna de estas personas murió de causas naturales, declaró el doctor Maldonado categóricamente. Todas muestran evidencia clara de homicidio, fracturas múltiples en el cráneo, fractura de huesos y oides indicativa de estrangulamiento, y patrones de trauma que demuestran lucha defensiva antes de la muerte. La defensa intentó cuestionar la cadena de custodia de la evidencia y la competencia del equipo forense local, pero sus objeciones fueron sistemáticamente rechazadas por el juez. La evidencia era demasiado abrumadora y había sido manejada según protocolos internacionales bajo supervisión de expertos de la Ciudad de México. El momento más dramático del juicio llegó cuando la Fiscalía presentó grabaciones de las confesiones de Morales. Durante casi 3 horas, el acusado describía con detalle escalofriante cómo había asesinado a cada víctima, sus motivaciones económicas y la facilidad con que había engañado a las autoridades durante años. El sistema me falló a mí tanto como a las víctimas, declaró la fiscal Aguirre en sus alegatos finales. Un hombre pudo asesinar sistemáticamente a 7 ancianos durante una década porque nuestra sociedad los había vuelto invisibles. Porque las autoridades cerraron los ojos ante las irregularidades. Porque preferimos la comodidad de no preguntar a la incomodidad de la verdad. El 30 de noviembre de 2005, después de apenas 4 horas de deliberación, el jurado encontró a Esteban Morales culpable de 7 cargos de homicidio calificado, fraude agravado y abuso de confianza. El juez lo sentenció a 280 años de prisión, la máxima pena posible bajo la ley mexicana, garantizando que moriría tras las rejas. Al escuchar la sentencia, Morales permaneció inmóvil, mostrando la misma frialdad emocional que había caracterizado sus crímenes. No ofreció disculpas a las familias ni mostró remordimiento alguno, confirmando el diagnóstico psiquiátrico de personalidad antisocial severa. La condena de Esteban Morales marcó un punto de inflexión en la protección de los derechos de los ancianos en México. El caso expuso las graves deficiencias en la regulación y supervisión de asilos privados, llevando a reformas legislativas significativas tanto a nivel estatal como federal. El gobierno de Jalisco implementó inmediatamente nuevos protocolos de inspección para asilos privados, requiriendo visitas sorpresa mensuales, verificación independiente de defunciones y sistemas de quejas anónimas para empleados y familiares. Además, se estableció un registro centralizado de todos los residentes de asilos, haciendo imposible que las desapariciones pasaran desapercibidas. A nivel federal, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Carmen Herrera en 2006, estableciendo estándares nacionales para el cuidado geriátrico y creando un sistema de licencias más estricto para operadores de asilos.
La ley también estableció penalidades más severas para crímenes contra ancianos y requirió capacitación obligatoria en derechos humanos para todo el personal de cuidado geriátrico. María Elena se convirtió en una activista incansable por los derechos de los ancianos. Usando el dinero de una demanda civil exitosa contra el Estado de Jalisco por negligencia en la investigación original, estableció la Fundación Carmen Herrera, dedicada a monitorear asilos y proporcionar recursos legales a familias de ancianos maltratados. Mi madre no murió en vano si su muerte ayuda a proteger a otros ancianos, declaró María Elena durante la ceremonia de apertura de la fundación. Carmen Herrera fue maestra toda su vida, y ahora en muerte sigue enseñando que los ancianos tienen dignidad, que merecen protección, y que nunca debemos permitir que se vuelvan invisibles. El detective Raúl Vázquez fue promovido a comandante y se especializó en crímenes contra personas vulnerables. Su metodología investigativa en el caso Morales se convirtió en modelo de entrenamiento para policías de todo México, enseñando la importancia de revisar casos archivados con nuevos ojos y técnicas modernas. El doctor Refugio Castañeda, quien había sido sentenciado a 5 años de prisión por complicidad, salió en libertad condicional después de 3 años. Dedicó el resto de su vida a trabajar gratuitamente en clínicas comunitarias, intentando expiar su participación en los crímenes. Murió en 2010, llevando hasta su lecho de muerte cartas de perdón de algunas familias de las víctimas. Lupita Ramírez, la enfermera que había intentado denunciar las irregularidades años antes, fue honrada por el gobierno estatal y contratada como inspectora principal del nuevo sistema de supervisión de asilos. Su experiencia personal la convirtió en la persona ideal para identificar señales de alarma que otros podrían pasar por alto. El Hogar San Rafael fue clausurado permanentemente y demolido en 2006. En su lugar, la comunidad de Tlajomulco construyó un parque memorial dedicado a las víctimas de Morales, con placas conmemorativas para cada anciano asesinado. El parque incluye un centro comunitario que ofrece servicios de cuidado diurno para ancianos, transformando un lugar de horror en un símbolo de esperanza y comunidad. Sin embargo, no todos los impactos fueron positivos. La revelación de que un asesino serial había operado en su comunidad durante años dejó cicatrices psicológicas profundas en los residentes de Tlajomulco. Muchos se cuestionaban cómo habían podido ser engañados durante tanto tiempo, llevando a una crisis de confianza en las instituciones locales que tardó años en sanar. Hoy, 18 años después de la condena de Esteban Morales, el caso sigue resonando en la memoria colectiva mexicana como un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad de los ancianos y la importancia de vigilar a quienes confiamos para cuidar a los más indefensos de nuestra sociedad. Esteban Morales murió en prisión en 2019, a los 78 años, sin haber mostrado jamás remordimiento por sus crímenes. Hasta el final, mantuvo que había sido malentendido, que sus acciones habían sido actos de misericordia para terminar el sufrimiento de ancianos enfermos. Esta falta total de empatía confirmó el diagnóstico original de psicopatía severa. María Elena, ahora de 72 años, continúa dirigiendo la Fundación Carmen Herrera desde Los Ángeles, aunque la edad la ha obligado a reducir sus viajes a México. La Fundación ha ayudado a procesar más de 200 casos de abuso en asilos, logrando condenas criminales en 45 casos y compensaciones civiles para decenas de familias afectadas. Cada caso que resolvemos es una pequeña victoria para mi madre, reflexiona María Elena. Carmen siempre creyó en la justicia, en que la verdad eventualmente sale a la luz. Su muerte terrible tuvo significado porque ayudó a salvar las vidas de otros ancianos que podrían haber sufrido destinos similares. El detective Raúl Vázquez, ahora director de investigaciones especiales de la Policía de Jalisco, ha aplicado las lecciones del caso Morales a docenas de investigaciones posteriores. Su insistencia en revisar casos archivados ha llevado a la resolución de múltiples crímenes no resueltos, convirtiendo su unidad en modelo nacional para la investigación de casos fríos. El caso Carmen Herrera me enseñó que no existen casos imposibles, solo casos que no han sido investigados con la dedicación y recursos adecuados, explica Vázquez. También me enseñó que los crímenes contra los más vulnerables requieren investigadores que vean a las víctimas como personas con dignidad, no como estadísticas. Lupita Ramírez, quien ahora supervisa la inspección de más de 200 asilos en todo Jalisco,
estima que el nuevo sistema de supervisión ha prevenido cientos de casos de abuso y negligencia. Hemos encontrado irregularidades graves en aproximadamente el 30% de los asilos que inspeccionamos, reporta. Pero ahora tenemos herramientas para intervenir antes de que ocurran tragedias. El Parque Memorial en el sitio del antiguo Hogar San Rafael se ha convertido en lugar de peregrinación para familias de ancianos maltratados en todo México. Las placas conmemorativas, cada una con la fotografía y historia de las víctimas de Morales, sirven como recordatorio perpetuo de que detrás de cada estadística hay una persona con una vida, una familia y dignidad inherente. La Ley Carmen Herrera ha sido adoptada como modelo por otros países latinoamericanos enfrentando problemas similares de abuso geriátrico. Organizaciones internacionales de derechos humanos citan el caso mexicano como ejemplo de cómo tragedias individuales pueden catalizar cambios sistemáticos positivos. Sin embargo, desafíos significativos permanecen. México sigue teniendo una de las poblaciones que envejece más rápidamente en América Latina, con sistemas de seguridad social insuficientes para atender las necesidades crecientes. La pobreza familiar continúa forzando decisiones difíciles sobre el cuidado de ancianos, creando vulnerabilidades que pueden ser explotadas por predadores. Al recordar esta historia, es importante no solo honrar la memoria de Carmen Herrera y las otras víctimas, sino también comprometernos como sociedad a proteger a nuestros ancianos con la misma vigilancia y cuidado que esperaríamos para nosotros mismos en nuestros años dorados. La historia de Carmen Herrera nos enseña que la justicia, aunque llegue tarde, sigue siendo justicia. Que la verdad, aunque tome años en emerger, eventualmente sale a la luz. Y que cada anciano merece vivir sus últimos años con dignidad, respeto, y la protección de una sociedad que valora la sabiduría y experiencia que han acumulado a lo largo de sus vidas. En palabras de María Elena, mi madre era maestra, y la lección más importante que nos dejó es esta: nunca debemos permitir que los más vulnerables entre nosotros se vuelvan invisibles. Porque cuando dejamos de ver a los ancianos, cuando dejamos de escuchar sus voces, creamos las condiciones para que ocurran tragedias como esta. El legado de Carmen Herrera vive en cada inspección de asilo, en cada denuncia investigada, en cada anciano protegido por las reformas que su muerte inspiró. Su historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más oscuras, la búsqueda incansable de la verdad puede llevar a la justicia y a un futuro más seguro para todos. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!